Hemos venido hablando de la pasión por Cristo. Y hemos venido hablándolo porque soy iglesia. Y es algo que nos tenemos que meter en nuestra mente. Soy iglesia. Tú eres iglesia. Yo soy iglesia. Todos somos la iglesia del Señor. Pero para ser la iglesia del Señor, tú y yo necesitamos resucitar con Cristo. Cristo ya resucitó, los que necesitamos resucitar somos nosotros. Por eso, cuando vamos y miramos la palabra, a mí siempre me ha llamado la atención lo que Jesús habla con Nicodemo. Y no por las palabras, sino por los interlocutores. Un maestro de la palabra con un rabí, un maestro de maestros. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y vamos a ir a Juan capítulo 3 versículo 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y a veces no entendemos que una y otra vez el Señor nos está diciendo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Y saben por qué? Porque todos y cada uno necesitamos reconocer que aún somos muy carnales. Aún las emociones, los sentimientos, los pensamientos nos dominan. Y muchas veces estamos bien y entonces no sé qué me pasó y es que me dejé dominar. Eso es ser carnal. Por eso hoy el Señor nos dice, os es necesario nacer de nuevo. Y podríamos ir entonces a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Wow. Es por medio del Padre, y es a través del Padre, y es la bendición del Padre la que nos ha cubierto, nos ha llevado hasta Cristo, y ha tenido mucha misericordia con nosotros. A veces nosotros no entendemos cuán grande ha sido la misericordia del Padre. Si nosotros muchas veces no tenemos paciencia, si nosotros muchas veces queríamos amasar al que está al frente, ¿qué podríamos decir de nuestro Padre que ha tenido tanta paciencia con nosotros? Ha tenido tanto aguante con nosotros. Y no solo el aguante que ha tenido, sino algo más hermoso que nos dice la palabra, que fuera de que ha tenido misericordia, nos hace volver a nacer. Ahora, yo no sé cuántas oportunidades hemos tenido cada uno de nosotros, porque nosotros no somos muy diferentes de los hebreos. Nosotros nos paramos, estamos ilusionados y le fallamos, y otra vez vamos y otra vez nos paramos. Y a veces cuando leemos la Biblia decimos, uy, esos sí eran muy tercos, otra vez. ¿Y qué tal que nos miráramos en el espejo y dijéramos, oiga, es que usted sí es muy terco, otra vez? Y es eso. Y es eso porque el Señor vuelve y nos da una esperanza viva. Él resucitó para que tú y yo tuviéramos esa esperanza viva de poder venir a Él, de estar con Él,
de caminar con Él. Que a pesar de, sigamos caminando con Él. Él nos sigue amando. El Padre y el Hijo nos aman a pesar de. Y se paran ahí esperando es que nosotros tomemos la decisión de cambiar. Y por eso Cristo dijo que era el gran pastor. Porque las ovejas, a pesar de lo tímidas, ariscas, van a dar la vuelta, vuelven otra vez y vuelven otra vez. Y eso es lo que hacemos nosotros. Señor, tú sabes. Señor, tú me conoces. Sí, los que no nos conocemos somos nosotros. Los que no hemos querido cambiar somos nosotros, a pesar de la misericordia. Cristo se sacrificó por cada uno de nosotros, pero fue un solo sacrificio. Ha sido una sola resurrección. Por eso los que tenemos que nacer de nuevo somos nosotros. Los que debemos estar empeñados en cumplir la palabra, en ser obedientes, en caminar en el Señor, somos nosotros. ¿Por qué? Porque ya lo que tenía que hacer Jesús, ya lo hizo. Lo que tenía que hacer el Padre, ya lo hizo. Ahora somos nosotros, es nuestra responsabilidad, es nuestra decisión. Y algo más maravilloso que nos dice Jesús allá en Juan capítulo 1 versículo 3. Y es que cuando nacemos de nuevo, ya no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Somos nacidos en la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios los propósitos son diferentes. En la voluntad de Dios tu propósito debe pasar a un segundo plano porque llegó un nuevo propósito y es mejor. Si tú miras por un segundo, ¿cuáles planes son mejores? ¿Los tuyos o los de Dios? ¿Cuál vida es mejor? ¿La que te ofrece Dios o la que hemos venido caminando nosotros? Y a veces, a pesar de todo, abandonamos el ofrecimiento de Dios y seguimos caminando en nuestra voluntad, en nuestra terquedad. Y sin embargo, esa esperanza viva, el Señor no la quita. Sigue ahí. Sigue recordándonos que ya no somos de sangre, que ya no somos de carne, sino que ahora debemos ser seres espirituales que caminamos en este cuerpo. Dejemos de pensar que es que nos van a salir alitas, que es que el Señor nos va a poner una corona. No. Seguimos siendo mortales con un espíritu diferente. Y ahí entonces es donde podemos agradecer todo lo que ha hecho Cristo por nosotros. Se sacrificó y a veces no entendemos hasta dónde fue el sacrificio. Fue levantado con el Padre. Por eso Jesús nos dice: levántate y anda. No porque no estuviéramos caminando, sino porque nuestro caminar debe ser diferente. No podemos pasar más Semanas Santas conmemorando lo que nosotros no estamos viviendo. Sí, es cierto. Todos hablan de conmemorar. Yo les diría de agradecer. Pero esa conmemoración, ese sacrificio tiene una connotación diferente. Ya no es lo que Cristo hizo, es lo que yo debo hacer. Ya no es lo que Cristo fue y le sucedió, es lo que ahora está sucediendo conmigo en Cristo. No podemos seguir caminando iguales en un mundo como está. Y entonces es ahí donde se nos olvida, ¿para qué?
¿Para qué el Señor ha hecho todas estas cosas? A veces decimos, es que yo lo merecía. Es que yo soy el consentido de Dios. No, 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 no. ¿Sabes para qué lo ha hecho? Esa respuesta está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Es para que tú y yo no seamos los mismos, sino seamos nuevas criaturas en el Señor. Cuando tú levantes la mano y digas, yo soy cristiano, yo estoy en Cristo, es porque estás mostrando ser una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué hermoso. Todas las cosas son hechas nuevas. Pero a veces nosotros seguimos con la ropa vieja, con los hábitos viejos, con las costumbres viejas. Seguimos caminando igual o peor, con la convicción, mi Dios me conoce, Él sabe cómo soy. Ahí está mi Dios. Él no se amarga conmigo, Él me acepta como soy. Claro, es cierto, el Señor nos acepta con la convicción que tú tienes compromiso de ser una criatura diferente. Todas esas mañas, todos esos hábitos, todas esas costumbres, el Señor dice, yo te acepto a ti y de ahora en adelante vas a ser nueva criatura. Deja esas mañas afuera, deja esos hábitos afuera, deja esas costumbres afuera. No te preocupes, todo es hecho nuevo. Y entonces estamos hablando de ese encuentro maravilloso. Cuando yo me encuentro con Él, no puedo seguir igual. Pero para poderme encontrar con Él, es necesario que yo trabaje en mí. Porque a veces no dejamos trabajar al Espíritu Santo, ni nosotros tampoco trabajamos. Y es triste porque a veces seguimos en nuestra terquedad, a veces seguimos en las mismas cosas y a veces no nos damos cuenta que ya somos criaturas nuevas. Y entonces vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando vosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Eso lo hace el Señor. Y lo deja ahí a la puerta para que nosotros seamos los que decidimos. Eres tú el que decides. El Señor hace todas estas cosas. Tú puedes tomar la decisión de seguir muerto al pecado, o tú puedes tomar la decisión de tomar vidamente juntamente con Cristo. Es un regalo que el Señor nos da para nuestro libre albedrío. Solo que no podemos estar con un piecito aquí y el otro en el mundo. Y eso es lo que nos ha pasado. ¿Sabían ustedes que como cristianos somos rateros? Un ratico aquí y otro ratico allá. Y el Señor nos dice, oiga, no, espérenme un momentico. O están muertos o están vivos. Porque de lo contrario seríamos zombies. Y a veces eso es lo que parecemos. Y es triste, porque a veces parecemos zombies. Hablamos de Dios y vamos pecando en el mundo. ¿Qué hacemos? Es cierto, el Señor tiene tanta misericordia y la corrupción del mundo está tan tremenda que yo digo que si nos descuidamos ya entramos en los tiempos de Noé. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida?
nosotros somos confiados de que hay más oportunidades, de que en ese momento el Señor me va a dar ese pedacito de oportunidad. Y entonces el Señor nos dice allá en Hebreos capítulo 6, versículo 1: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Se nos ha vuelto una costumbre, todos sabemos del arrepentimiento. Y entonces, ¿qué hacemos? Entre semana, como queramos, y el domingo nos arrepentimos. Se nos ha vuelto la lectura de la palabra. No importa, eso el domingo allá la leemos. Se nos ha vuelto la fe una tibieza. Unos raticos sí y otros raticos no. Se nos ha vuelto el amor al prójimo. Unos raticos sí y otros raticos no. Y nos hemos relativizado a tal forma de que yo amo al que me ame. ¿Y qué nos dijo el Señor? Amen a todos. Y lo más grave, no nos hemos sumergido en Él. No hemos muerto para resucitar con Él. No es el símbolo del bautizo donde yo voy, entonces me agachan y vuelvo y me levanto. No, no. Es esa muerte física y espiritual que debemos tener. Es ese cambio. Porque el arrepentimiento no es decir, el arrepentimiento es hacer. Arrepentimiento significa que yo no solo confieso, sino que cambio de dirección. Porque si no sería ¿qué? Remordimiento. Y eso es lo que hemos visto en todo este tiempo. Todos sabemos los pilares de la fe, todos sabemos los pilares del cristianismo, todos lo tenemos presente y los hablamos, pero los estamos viviendo. Hoy en día a cada pilar de la fe le hemos puesto algo, lo hemos relativizado. Claro, si yo preguntara en este momento quién de ustedes no ama a Dios, por eso es que estamos aquí. Todos amamos a Dios, pero lo amamos conforme a la palabra. Amamos a la Trinidad como la palabra nos dice que la amemos. Porque la Trinidad dice muy claramente en la palabra del Señor que si le amamos, le obedecemos. Creer es obedecer. Y obedecer es caminar en la palabra. Y la palabra dice perdonar. Uy. Pues sí, yo he tratado. Y el Señor dice, perdone 70 veces 7. Ay. Traté de hacerlo una vez y ya no. Yo se lo dejo allá. Y Dios verá qué hace con él. Ame al prójimo. No. Yo a este sí, pero es que a ese. ¿Sí ven? Lo más duro es obedecer la palabra. Porque los 5 pilares, ¿quién no tiene fe? ¿Quién no ha muerto con Cristo y ha resucitado? Todos nos creemos resucitados y santos. Pero obedecer la palabra es lo más duro. Oren, amen a los enemigos. No podemos con los amigos y ahora sí vamos a poder con los enemigos. Por eso cuando el Señor dice levántate y anda, es para que cada uno de nosotros demos un giro en nuestra vida y realmente demos testimonio de resurrección. Pero el Señor no solo nos puso ese chicharroncito pequeño, nos dio un chicharrón más grande en el que no nos hemos querido meter. El Señor dijo, tú eres la sal del mundo.
Y la sal del mundo es la que evita la corrupción. ¿Quién más que la iglesia está llamada a frenar la corrupción? Y tú y yo somos la iglesia. Y la primera parte donde se debe acabar la corrupción es en las casas. No hemos sobornado por un permiso. A mí alguien me decía: pastor, ¿cómo se le ocurre decir que yo soborno? Mijo, ¿usted qué le dijo a su mamá para poder salir? Que iba a hacer el oficio. Eso se llama corrupción. Así de sencillo. Es el ejemplo más sencillo que tenemos. Usted: me porto bien de aquí en adelante. Está comprando lo que no debería comprar. Pero también la palabra nos dice que somos la luz del mundo. Miren lo sencillo de la palabra. Tú eres una criatura resucitada en Cristo, una nueva criatura. Tú eres sal de la tierra y luz del mundo. Nos lo dijo a nosotros, porque nosotros tenemos que llegar a serlo. Y cuando yo soy luz del mundo, es porque yo estoy dando luz, no me prendo a la oscuridad. Y no es en el templo, porque aquí tenemos la ventaja: uno entra, reclama sus alitas, reclama su corona, sube, se sienta, sale, pero es allí, es en el caminar diario, las 24 horas del día. Es ahí donde realmente nos tenemos que ver en la realidad de Cristo, con Cristo y para Cristo. Es en la semana donde realmente estamos dando testimonio de esa luz que debemos reflejar. Porque o si no, estamos por allá en Génesis, donde se perdió la imagen del Señor. Cuando el Señor habla de que debemos resucitar, es porque debemos restablecer la imagen de Él en nosotros. A tal punto que cuando tú, donde estés reflejando a Cristo y no te estés reflejando a ti. Y entonces ya está hablando de algo más importante, y es de morir al yo, que es a lo que más nos ha costado. Somos egoístas, vengativos y demás. ¿Y eso quién es? Es el mundo. O sea que nos estamos comportando como el mundo, cuando el Señor nos dijo que debemos ser diferentes. Cuando el Señor nos dijo que nuestro caminar debería ser diferente, porque nosotros ya somos diferentes en el Señor, tú y yo. Y miren, ya estamos caminando sobre Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que nosotros hemos oído mucho la palabra. Aquí donde estamos, ninguno de nosotros es la primera vez que nos están predicando. Y a veces decimos: uy, hoy sí la palabra nos dio duro. Wow. ¿Qué hacemos con la palabra cuando salimos del templo? ¿Qué haces tú con la palabra cuando la lees en la mañana? La palabra es para ponerla en práctica. Pero cuando somos tardos para oír, es que está por encima nuestra terquedad. Cuando somos tardos para oír, es que oímos y pasa. Y entonces somos como aquella palabra que fue sembrada sobre el camino. Por eso el Señor nos dio las parábolas, porque nos fue diciendo realmente. Y a veces no nos identificamos con la palabra, y entonces es cuando debemos mirar, y es cuando
vemos que es difícil volver a explicar, porque a veces tenemos que volver a los rudimentos, volver a explicar el bautizo, el nacimiento, la fe, la aceptación. Y a veces suena duro, pero lo mejor que hay es volver a hacer una oración de fe. No desde aquí, es una oración de fe desde aquí. ¿Y cuál es la diferencia? Que aquí la prolongamos, aquí la decimos, pero aquí la decidimos. Y eso marcará la diferencia de nuestra vida. Todos queremos andar en bendición, pero a veces nos cuesta cumplir los preceptos para la bendición. A veces nos cuesta realmente caminar en la palabra. Por eso Él dijo allá en Lucas capítulo 11, versículo 28. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. A mí me encanta ese versículo. Y me encanta no por lo que significa, sino por lo que nosotros lo hemos tomado. Bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Entonces nosotros cogemos la Biblia, el celular, nos venimos, lo consultamos y lo volvemos a guardar. Y lo que el Señor quiere decir es que la debemos guardar en nuestro corazón para ponerla por obra. Lo que el Señor quiere es que no seamos los mismos, sino seamos diferentes. Hombres o mujeres acorde a la palabra de Dios. Y entonces podríamos ir a Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Y mire lo que dice el Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Qué hermoso. ¿Cuál es la mayor bendición que tenemos? Poner por obra su palabra. Poner en práctica cada uno de los preceptos del Señor. Realmente vivir la palabra. Realmente estar en la palabra. No seamos olvidadizos. Seamos hacedores de la obra. Porque entonces seremos benditos de mi Padre, dijo Cristo. Todos queremos la bendición. Ahí está el secreto de la bendición. Tú serás bendito cuando caminas con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para caminar con ellos se camina en la palabra de Dios. Qué hermoso por aquellos que andan en el apresto del Evangelio, como dice la palabra. Porque cada día, porque en cada instante, porque en todo momento se está poniendo por obra. Pero también la palabra nos advierte algo allá en Efesios capítulo 4, versículo 14, versículo 15 y 16. Sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando alguien te pregunte dónde dice que debemos crecer, allí está. Por eso el Señor nos acepta como somos, pero nos lleva a que crezcamos. Todos debemos crecer, como dice la palabra.
¿Y sabes por qué? Porque la cabeza es Cristo. Y si la cabeza es Cristo, nuestro pensamiento, ¿dónde debe estar? En Cristo. Nuestros sentimientos, ¿dónde deben estar? En Cristo. Miren, Cristo, a pesar de las circunstancias, no fue emocional. El emocional fue Pedro. Cristo se tuvo que aguantar muchos caracteres que se cruzaban con él. Fuera de tener 12 que daban pa' cacao, se le acercaba el resto que estaban peor que los que él tenía. Y siempre la palabra nos lo muestra en un solo puesto. Como humano se airó, pero como divino nunca pecó. Frenó a Pedro, frenó a los fariseos, frenó a los sacerdotes, frenó a todos en su puesto. Como dicen los muchachos, nunca se salió de la túnica, ni botó las sandalias, siempre estuvo en su puesto. Todo porque tenemos que crecer unidos a Cristo. Solos no podemos, solos no hemos llegado a ser tan grandes, pero en Cristo podemos llegar a ser muy grandes. Cuando Cristo es la cabeza y nosotros sus coyunturas. Qué hermoso simbolismo nos da la palabra. Y ahí nos baja el copete. Porque si ya no soy la cabeza, no soy el que decido, no soy el que me afano, no soy el que me preocupo. Y entonces es ahí donde todo lo pongo en las manos del Señor. Lo bueno y lo malo. Todo en las manos del Señor, porque Él es la cabeza para nosotros edificarnos. ¿Y en qué nos vamos edificando? En amor, que es lo que más nos cuesta. Cuando empezamos a edificarnos en amor, nos vamos volviendo más humildes. Cuando nos vamos edificando en amor, vamos menguando y dejando que Él crezca. Yo no sé hoy si realmente vamos a ser de esos cristianos nuevos, de esos odres nuevos para que el Señor pueda echar ese vino en nosotros. Que podamos realmente ser los que guardamos la palabra. Y entonces podemos ir a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 17 y 18. Y mire lo que nos advierte la palabra. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El Señor nos conoce tal como somos, a tal punto que nos advierte para que no nos dejemos arrastrar, porque a veces nos dejamos arrastrar de los amigos, de los enemigos, de las situaciones, de las emociones. Es triste cuando una persona dice, no, es que me dejé llevar por la depresión y me corté las venas. Pero yo tengo dominio propio, si usted viera, me llevaron rápido, pero ya, ahora sí que si seguimos débiles en la carne, crezcamos en el Señor. Miren,
Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. ¿Dónde conoces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo si no es en la palabra? ¿Dónde lo conoces si no la consultas? Pastor, usted tiene que estudiar la palabra porque la va a enseñar. Sí, usted la tiene que estudiar porque la va a poner en práctica. ¿Cómo vamos a conocer si no le consultamos? Tenemos que ir. La palabra es la que nos muestra la grandeza de Dios, pero es donde nos refleja qué tan grandes somos nosotros. Por eso, una y otra vez la palabra nos está no solo advirtiendo, sino enseñando. No seamos niños, sino seamos esos cristianos que crecemos en el Señor. Y entonces estamos nuevamente en Efesios capítulo 4, solo que ahora lo tomamos desde el versículo 13. Y mire lo que dice el 13 en adelante: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos. Y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ante Cristo somos enanos todavía, a pesar de nuestro conocimiento. Por eso la palabra nos llama a seguir creciendo. ¿Y para qué es que tenemos que crecer? Para que ya no sean niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¡Wow! ¿Cuánto engaño hay hoy en día? Es que ese sí sabe. Ese me adivinó. Ese me dijo. Mucho cuidado. ¿Y qué sigue? De quien, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ustedes y yo somos un único edificio en el Señor, en el edificio del amor. Pero nos dice algo que todavía es más duro, y es la unidad en medio de la diversidad. Yo puedo tener diferencias, pero en Cristo nos unimos. No es que estemos de acuerdo. En ninguna parte de la palabra el Señor habla de siameses. No. Somos diferentes. Pero lo que nos une como cuerpo es Cristo. Y en toda iglesia, sana doctrina, los ministerios todos están presentes. Todos. El día que falte algún ministerio, no es cuerpo. O es un cuerpo enfermo. Le faltaría una mano, un pie, un ojo, un oído. Pero la palabra nos está diciendo para que cada uno nos ubiquemos en el Señor. Porque muchas veces con respecto a la palabra estamos desubicados. Y hoy, en el tiempo que estamos viviendo, es necesario que tú y yo nos ubiquemos en el puesto que el Señor nos ha dado. Ahora, si quieres saber cuál es el puesto, yo se lo digo, eso sí es muy... No es el primer puesto como todo el mundo cree, al lado del conductor.
no es el último puesto, en el puesto de los músicos, como dice la gente. No, no. Es en el puesto donde tú eres sal y luz para el mundo. Por eso, nunca dejes de aprender, porque siempre tienes que poner en práctica. Tú a hoy eres la luz en tu casa, eres la luz en tu trabajo, eres la luz donde quiera que vas. Pero también eres pastor, porque el Señor te ha dado ovejas. Y por esas ovejas tienes que responder. Pastor, es que yo soy el único cristiano. Entonces eres el único pastor en tu casa. Ve y coge tu rebaño. Miren. Y el Señor nos dijo, ve y cuida las ovejas de mi Padre. Así de sencillo. Por eso a mí me encanta cuando dicen, pastor, eso le toca a usted que es el pastor. Mijo, eso le toca a usted que es el pastor de su casa. Mi llamado como pastor es a enseñar a la iglesia, pero el llamado con ustedes es a enseñar a la familia. Pero para eso tienes que haber resucitado en Cristo, porque no puedes ser buen pastor sin haber resucitado en Cristo. Porque entonces, ¿qué le vas a dar a tu oveja? Yo no sé hoy qué le podríamos decir al Señor. Yo no sé si podríamos decirle allá como Josué, Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no voy a hacer el llamamiento donde todos se paren, prometan, hagan pactos. No, 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 no. Eso es algo personal. Pero si en un momento dado tú quieres escucharle al Señor, que hoy te dice, levántate y anda, ahí donde estás, habla con Él. No te digo que hagas un pacto, porque el pacto ya fue hecho. Lo que sí te puedo decir es que renueves votos con el Señor. Renueves ese voto maravilloso. Dile ahí tranquilamente, ¿qué vas a hacer de aquí en adelante? ¿Qué es lo que tú vas a hacer con lo que el Señor te ha entregado hoy? ¿Cuál va a ser tu nuevo caminar? Papito Dios, una y otra vez nos hablas de ser nuevas criaturas, Señor. Una y otra vez, Padre misericordioso, nos hablas de renacer en ti, de volver a nacer, de ser nuevos, Padre misericordioso, cada día. Papito Dios, de dejar de ser tan solo oidores y de aquí en adelante ser hacedores de la palabra. Padre bueno, hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, no solo la bendición, Señor, sino que nos vuelvas a recibir, Señor, en tu caminar. Papito Dios, porque cuando nos calzamos con el apresto del Evangelio, es que estamos caminando en ti, Señor. Cuando tomamos la espada, es que estamos parados en ti, Señor. Cuando tomamos el yelmo, es que nos estamos cubriendo contigo, Señor. Por eso David decía que tú eras nuestro escudo, Señor. Hoy quiero pararme, Señor, para decirte, quiero caminar contigo, Señor. Hoy quiero
aceptar la invitación de Cristo de levantarme y caminar. Pero es un caminar hacia ti, Señor, en ti, Señor. Papito Dios, gracias, Señor, porque no solo nos dijiste que somos sal del mundo, sino que también somos advertidos de que no podemos perder el sabor, Señor. Pero hoy tenemos que reconocer, Señor, que en nuestro caminar muchas veces hemos perdido el sabor. Padre bueno, Cristo nos dijo que éramos luz del mundo, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos apagado esa luz. Hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, una doble unción, Señor, para caminar en ti, Padre amado. Sácanos de la comodidad, sácanos del confort, Señor, para poder caminar en ti, Padre misericordioso. Hoy, Padre bueno, que podamos reflejar, Señor, la imagen de tu Hijo donde quiera que vayamos. Papito Dios, gracias, Señor, por las oportunidades que nos das, Señor Padre misericordioso, para volver a ti. Gracias, Señor, porque te podemos buscar aún que te encontramos, Señor. Papito Dios, no queremos seguir siendo los mismos, Señor Padre misericordioso. Hoy queremos, Señor Padre amado, venir a ti, Señor, y morir al yo, Padre misericordioso. Porque ser nueva criatura, Padre bondadoso, es andar más en el Espíritu que en la carne. Es andar más en tus preceptos que en nuestras terquedades. No es salir a buscar conflicto, Padre misericordioso, sino es entender tu palabra. Gracias, Padre bueno. Papito Dios, mira, Señor Padre misericordioso, a todo aquel, Señor, que quiere renovar, Señor, o que ha querido renovar los votos contigo, Señor. Mira a todo aquel, Padre misericordioso, que se pone de pie, Padre amado, para decirte: quiero caminar diferente, quiero estar diferente. Padre bueno, mira los corazones, Señor Padre amado, porque gracias a tu palabra que nos advierte, Señor, que tú miras el corazón, Señor, porque muchas veces nos hemos quedado en intenciones. Muchas veces hemos hablado, Señor, de lo que soñamos y queremos ser. Pero tú conoces la intención de nuestro corazón, Señor. Por eso, Padre bueno, sella, Señor, Padre misericordioso, nuestras palabras y actitudes, Padre bueno. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén. Esta